Último tramo de la mañana en camino, estamos escuchando a Bob Marley a 40 años de su muerte, un montonazo de mensajes han llegado a propósito de Bob Marley, pero ahora tal cual lo habíamos anunciado, vamos a recibir al secretario general del PIT-CNT, trabajador que representa también a los trabajadores de la UNRWA y además en nombre de la Central de Trabajadores integra la Comisión Pro Referéndum que procura la anulación de 135 artículos de la ley de urgente consideración, la LUC, y a propósito del tema, ayer anunció que fueron hasta el momento recolectadas 445.526. Y si me plantea una duda, Marcelo, buen día, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás, Alejandro? Hay por lo menos dos formas de ver este número. Che, casi 450.000 firmas. ¡Wow! Con lo que representa eso del padrón electoral. Aplausos, medallas y besos, ¿no? Esa podría ser una. La otra, Nacho, te falta todavía un socotroco y te quedan menos de 2 meses. No la ve. ¿Por cuál arrancamos? A mí me gusta la parte, digamos, reflexiva de la segunda hipótesis que vos levantás, Alejandro, complementada con la energía de que podemos llegar. Es decir, está brava. Es cierto, nunca tuvimos un referéndum en medio de una pandemia, digamos, que nos pone a todos en una situación compleja porque nosotros somos hinchas de que no se naturalice las decenas de muertes que hay por día, somos hinchas, digamos, de que efectivamente se pudieran adoptar políticas públicas que ayudaran, digamos, a disminuir un poco más la movilidad, y esto tiene que ver con un nivel de asistencia social bastante superior a lo que hasta ahora se ha estado dispuesto a dar. Marcelo, Es más, fuimos hinchas. un punto. Perdona que ya empiezo molestándote mal, porque te pido una reflexión sobre este punto. Yo he advertido que desde ya hace unas cuantas semanas, cuando inexorablemente cada tardecita nos encontramos que son decenas los compatriotas muertos por COVID, cuando alguna persona, alguna organización política, social, cultural, algún colectivo de cualquier tipo, aborda este número y habla del número de muertos, ha empezado a surgir una reacción casi inmediata y automática diciendo, ¡ah! Manga de no sé qué, le están tirando los muertos al presidente y con eso no se juega. ¿Dónde encontramos el equilibrio y qué respondes a esa respuesta? Bueno, no se trata de responsabilizar humana y personalmente al presidente de la República, porque no sería una cuestión muy chata, muy del Zócalo, ¿no? Lo que sí es cierto, me parece a mí, que los obstáculos que hemos tenido, digamos, para que se promoviera un diálogo social en defensa de la vida, no tenían que ver, digamos, con las razones científicas, con las razones técnicas de ver de llegar a un acuerdo general en torno a un conjunto de medidas sanitarias. Y lo que me parece que es el núcleo duro de una respuesta negativa que tuvo el gobierno con respecto a esta propuesta, es que en su armazón conceptual no están de acuerdo con mejorar las partidas de asistencia social que podrían haber permitido una mayor disminución de la movilidad. Yo creo que lamentarse por las pérdidas humanas que todos hemos tenido, digamos, con mayor o menor cercanía en medio de esta pandemia, no es endilgar a nadie una responsabilidad individual, pero sí hay responsabilidades políticas. Yo creo que el blindar abril fracasó. Creo que, acordate, mirá cómo arrancamos a conversar, veníamos con lo del referéndum contra la ley de urgente consideración. Sí. Nosotros tratamos de ser coherentes, es decir, los mismos que pedimos un diálogo social por la vida, le pedimos al poder político que haga la deducción del tiempo de lo peor de la pandemia para el cálculo de un año que está establecido en la Constitución. Es decir, nosotros hemos tratado de ser responsables en ese sentido. Entonces, lo que como digresión te estoy diciendo es que es muy bueno tener esa cantidad de firmas en las condiciones en que la estamos juntando, pero también es verdad que falta mucho, Alejandro, y que si la gente dice, qué bárbaro, tenemos
casi 450.000 y esto lleva a que yo me quedo quieto, no se llega porque nos quedan menos de 60 días para recolectar alrededor de más de 250.000 firmas, ¿no? Y eso no es una cosa sencilla, digamos, que va a requerir una enorme masividad en la actividad, una enorme actividad descentralizada, lugar por lugar, casa por casa. Nosotros vamos a comenzar inclusive a ir a buscar papeletas a las casas de la gente que así lo solicite, porque en todo este marco hay que percatarse que el factor miedo ingresó en la escena de la discusión económica, social y política del país, cosa que no es una cuestión normal y que puede ser muy peligrosa, ¿no? El miedo a enfermarse, el miedo a la pandemia, ¿no? Entonces, está prevista una jornada enorme el fin de semana, estribando en la gesta que implicó la batalla de las piedras. El 20 de mayo, en acuerdo con familiares de detenidos desaparecidos, además de ser un grito silencioso, podría decirse, contra la impunidad, y vamos a colocar las margaritas en todos los lugares al llamado de familiares. Ese día va a ser un gran día de recolección de firmas, ese fin de semana posterior también. Pero déjame visualizarlo, más allá de que todos, o buena parte de nosotros hemos visto, pero justamente teniendo en cuenta la baja movilidad y que no es posible las aglomeraciones. Yo escuchaba el otro día un argumento que me parecía equivocado. Espero que mejor dicho, doy la chance que el argumento fuera bien intencionado. La comisión propone aglomeraciones para juntar firmas. Y yo decía, pero lo decía cuando el PCNT junta firmas, pero también lo dije cuando lo juntó Bordaberry y también cuando lo juntó Larrañaga. No, los que juntan firmas no generan aglomeraciones para juntar firmas. A las aglomeraciones naturales, la feria, el estadio, la cancha, la playa, a esas aglomeraciones naturales, los militantes de una u otra corriente, de una u otra mirada, van en busca del público para dar a conocer sus ideas, su propuesta, su plataforma y solicitar la firma. Eso ya no existe. Bueno, a menos que vayas a un restaurante en Arocena, ¿no? No, pero hay... Alejandro, ¿cómo lo haces? Vos decís, hay ferias de que todavía mantienen un grado de circulación importante. Sí. Están los vacunatorios, que ahora va a haber una concentración de esfuerzos en ellos, porque se prevé que alrededor de 800.000 personas van a pasar por ahí en el mes de mayo. Claro, son difíciles de cubrir porque están extendidos en todo el territorio nacional. Pero si tú querés un criterio de verdad, es lo que hicimos el 1 de mayo. Yo creo que hicimos una actividad con mucho más gente que en un acto tradicional, pero desparramada en todo el territorio nacional. Nosotros nos dimos la maña de montar una organización en donde la gente se juntó, inclusive hasta de a dos, porque no era mucha gente, en 667 lugares. Te lo digo que a mí me tocó el núcleo duro de la organización de esa actividad y que, bueno, repercutió en una cantidad importante de firmas, lo cual realmente significó una inflexión positiva, porque veníamos en una meseta complicada, digamos, ¿no? Entonces, a lo que tú planteabas, creo que es bueno la cantidad de firmas que se juntaron, no es para nada despreciable, es absolutamente meritorio porque además han sido en condiciones absolutamente excepcionales, pero falta mucho, ¿no? Entonces, en el corazón, en la cabeza de los militantes, en este tiempo que nos separa de aquí al 8 de julio, hay que redoblar la participación y la militancia y conseguir 300.000 firmas más y por arriba de eso, ¿no? Recordemos el número, son 675.000, ¿de ese número estamos hablando? Bueno, ahí en el padrón electoral, que siempre tiene una depuración u otra, en realidad, si yo no estoy equivocado, el último planteo de la Corte Electoral era que se necesitarían, que el 25% del padrón electoral son 640.000 firmas. Obviamente que nosotros queremos sobrepasar esa cifra para además tener la seguridad de que con la prolijidad que se está haciendo, porque todas las firmas tienen un análisis, se coteja con el padrón electoral de la Corte Electoral, se mira la firma, se mira la huella digital, digamos, es decir, las firmas que vamos a entregar van a ser de alta calidad, podríamos decir. Entonces, la verdad es que nosotros queremos sobrepasar esa cifra para estar seguros de que, en definitiva, se convoque al soberano a definir, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Ahora, una cosa que es positiva, más allá del resultado.
el nivel de información actual, digamos, sobre, no te digo una información exhaustiva de los casi 500 artículos que tiene la ley de urgente consideración y en particular los 135 que impugnamos. El nivel, digamos, de información de que existe una ley de urgente consideración, de que este mecanismo es un mecanismo constitucional para situaciones de emergencia, situaciones realmente de urgencia, como podría haber sido esta pandemia, por ejemplo, o un desastre natural, pero que esta herramienta se utilizó para promover una ley ferrocarril amplísima que tiene toda una concepción del país, que es legítimo que quien la impulsó la tenga, pero en los mecanismos parlamentarios normales, digamos. Realmente un elemento que profundiza la democracia es que recolectando firmas por la ley de urgente consideración, tú te das cuenta de que la gente no tenía información ninguna. Es decir, si esto va a contribuir a algo, que se produzca un debate un tanto más profundo y más amplio sobre los contenidos de la ley, ¿no? Porque al final el que firma ahora no está diciendo no a la LUC. Lo que está diciendo es que el pueblo decida, ¿cierto? Bien, de todas maneras, está bien ese principio. A ver, nosotros, Marcelo, tenemos una trazabilidad muy, muy parecida, tenemos edades parecidas. Se puede decir que, salvando diferencias de nuestras familias, nuestro ingreso a la vida social, política, militante tenía que ver con derrotar la dictadura y recuperar la institucionalidad democrática, ¿no es cierto? Es absolutamente así. Seguramente juntamos firmas para consultas populares. Yo se lo digo a todo el mundo, junté firmas para derogar la ley de la caducidad, vos también, y ha habido otras instancias donde por derecha o por izquierda también al público se le propuso este ejercicio de democracia directa, que dicho sea de paso, yo valoro, respeto y me parece muy útil cuando coincido con el propósito y también cuando no coincido con el propósito. Bueno, fuera. Sin embargo, en cada una de esas instancias yo he advertido que la idea madre, fuerza motivadora de la identidad o de la alteridad tenía que ver con un concepto, con una cuestión, con una, repito, con una idea madre, fuerza motivadora. Acá hay 135 artículos. ¿Cómo generar esa convicción al público al que ustedes se arriman para entender que son merecedores de ser quitados de una norma? Lo que pasa es que tienen un hilo conductor. Yo cuando decía que en la ley de urgente consideración, digamos, cristalizan lo jurídico una visión de país, y que por tanto no es reprochable al que la impulsó tener ese punto de vista. Lo que es reprochable es utilizar, digamos, el mecanismo de urgente consideración, que no es para este tipo de cosas, es para una cuestión mucho más concreta y urgente. Lo otro está en la arena del debate político, ideológico y de proyectos de país. Hay un hilo conductor, digamos, en todo el proyecto, que tiene un sentido y un ethos, podría decirse, una ética mucho más individualista que social, mucho más que la sociedad es la suma de individuos que buscan maximizar su utilidad, que tiene que haber un Estado presente y una sociedad comprometida. Es mucho más privatizadora que, digamos, concebir a las empresas del Estado como factor de desarrollo. Es mucho más represiva que depositar confianza en la sociedad. Es mucho más de que la democracia es solamente votar cada 5 años que participar todos los días. Por eso los docentes no están en ámbitos ni siquiera de consulta alguna sobre el quehacer educativo. Entonces, hay un hilo conductor que tiene que ver con todo el proyecto de país, ¿no? Entonces, la verdad que cuando nosotros le decimos a una persona, bueno, pero tú sabías que con esta ley, así seas buen pagador, te pueden desalojar de apuro del alquiler. Y bueno, la verdad que la gente abre los ojos como 2 huevos duros y a veces firma sin tener mucha información, pero seguramente que va a estar muy atento de los cambios que ha implicado esto, ¿no? Bueno, en materia de seguridad social, que va a estar tan discutida en estos tiempos, ¿no? En vez de convocar a las partes profesionales que hacen la seguridad social, se convoca a un comité de expertos. Es decir, tiene toda una concepción
que a mí me parece, en Uruguay hay un sentido mucho más profundo de la democracia, de la participación, de los derechos humanos, de valores universales que nosotros en nuestra uruguayeros aplicamos de determinada manera, que esta ley implica un retroceso bastante más grande. En ese contexto, Marcelo, y es una pregunta difícil de formular porque vos, como dijiste, estás con la parte reflexiva, cuando te hice la pregunta inicial de, opa, la tarea aún... No es fácil. Y con la parte del entusiasmo necesario en cualquier actividad humana, mucho más si es de carácter político colectivo, ¿verdad? De tener ese entusiasmo y esa convicción. En ese contexto pregunto, ¿y si hubiesen avanzado tal como avanzaron, pero hubiesen aplicado la otra herramienta que da la Constitución, consultar a la ciudadanía, pero usando el que se conoce como el camino corto para, juntando un manojito de firmas, muy fácil para cualquier organización, para el PCNT solito, de taquito, llevar a la consulta a la gente para que un domingo convocado por la Corte Electoral decida si convoca o no al cuerpo ciudadano a una consulta. Ese, en marco de pandemia, ¿no hubiese sido una herramienta más efectiva? Puede ser, puede ser. Yo nunca descarto de ninguna forma. No hay manera de responderlo. Es verdad, es contrafáctico, sí, sí. Es contrafáctica totalmente, digamos, pero sí puede ser, eso estuvo en el debate previo, digamos, que fue bastante largo y complejo, pero ahí aparecen otras preguntas. El sistema político que no estuvo dispuesto a considerar deducir el tiempo de lo peor de la pandemia del año que establece la Constitución. En el caso de que se hubiera llegado a las pequeñas firmas que hay que presentar en ese caso y a los votos necesarios, ¿cierto? ¿Hubiera convocado a la elección en el tiempo establecido o hubiera hecho, como en el caso de la elección municipal que la corrió, o ahora que está recomendando no hacer la elección universitaria, ¿no? Es decir, la verdad no tengo idea, Alejandro, porque hay un factor nuevo que creo que a todos nos vino de manera absolutamente imprevista, que es esta pandemia que ha cambiado todas las formas, digamos, de ubicarse en la sociedad y de... Fíjate que el año pasado no tuvimos consejo salario. Este año todavía nosotros a ciencia cierta no estamos sabiendo qué tipo de negociación va a haber o qué tipo de consejo de salario va a haber. Esperemos que sea lo más pleno posible, pero depende de muchos factores, ¿no? Las organizaciones nuestras, que en muchos casos tienen congresos pendientes, no lo están pudiendo hacer. Es decir, en ese sentido hay muchas cosas que yo con franqueza no tengo respuesta. Si no sería payar directamente y no sé si hubiera sido mejor o no. Lo que sí es verdad es que para mucha gente que está siendo abordada por los brigadistas nuestros, había un punto de partida sumamente bajo desde el punto de vista de la información de lo que fue esta ley de urgente consideración, ¿no? Pero me estás diciendo que a veces nos preguntan a nosotros, che, ¿y ustedes habrán estado bien en largar esto en medio de la pandemia? Y nosotros siempre reflexionamos, bueno, es una pregunta que siempre debe interpelar a uno, ¿no? Pero del otro lado hay que hacer lo mismo. ¿El gobierno estuvo bien en largar esta ley de urgente consideración en medio de una pandemia de este tipo? Para cosas que en realidad no eran urgentes, porque aquí hasta se regulan las elecciones al Banco de Previsión Social por el orden de jubilados, empresarios y trabajadores que van a ser a fines de este año, ¿no? Y la ley se aprobó en junio del año pasado. Entonces, en fin, creo que ahí hubo un gesto de dar una señal. Bueno, aquí mandamos nosotros, somos la nueva autoridad, hay otra relación de fuerza, hay otra mayoría parlamentaria, vamos. Y bueno, eso evidentemente que no iba a estar incontestado por organizaciones que legítimamente pensamos distinto. Ajá. Para ir terminando por hoy, me estás diciendo que a la objetiva y a esta altura, insalvable dificultad de estamos en pandemia, no hay grandes movilizaciones, no se pueden generar movilizaciones, bueno, ya... Es más, nosotros no las queremos generar. Viste que hicimos un 1 de mayo sin acto ni caravana, ¿no? Es decir, nos desparramamos por todo el país, movilizamos miles, pero concentración y aglomeración no hubo.
vos decís que a esa dificultad objetiva, la otra dificultad es la falta de conocimiento acerca de los alcances de la ley, porque en realidad podría pasar lo siguiente. Mire, amigo, yo no sé si firmar, porque la verdad, la ley, no sé, le he escuchado millones de veces, pero no sé el alcance que tiene, no sé qué aristas de mi vida cotidiana puede llegar a tocar, pero de pronto la persona se entera y resulta que los contenidos de esa ley, y en particular los 135 artículos, no son lo suficiente malos para él, o incluso puede decir, pero en realidad es lo que yo toda la vida quise que ocurriese, ¿no? Es decir, el mayor grado de información no puede jugar, entre comillas, en contra del objetivo de la comisión. No, en el caso nuestro creo que no. Es decir, en realidad lo que nosotros constatamos, hay una encuesta que salió que dice que hay alrededor de 1 millón de personas que están dispuestas a firmar. Es decir, por arriba del 40% del padrón electoral. ¿Cuál es la dificultad en medio de pandemia? Que hay que darse mucha maña, y eso es lo que nos vamos a dedicar ahora a full en estos 60 días que quedan, conseguir cientos, miles de militantes que igual consigan una firma cada uno para acelerar, hacer lo que hicimos el 1 de mayo de manera permanente, para acelerar la firma, ¿no? En realidad, creo que la no información es una cuestión sumamente meditada, es decir, no se ha hablado de la ley. Nosotros no hemos podido tener un debate con los que defienden la ley de urgente consideración de por qué la cuestionamos. Es un tema que ha quedado encapsulado y la gente no sabe porque no se le informa al respecto de los alcances de la ley de urgente consideración. Casi que hay un tema sin exclusión, que es la pandemia y alguna cosa más, pero creo que es profeso el criterio, digamos, de quien ha defendido la ley de urgente consideración, es no informar, no debatir, más allá de que al principio habían dicho, bueno, si ustedes van a juntar firmas para que se someta a plebiscito 135 artículos de la LUC, nosotros vamos a juntar firmas para defenderla, pero en realidad eso quedó mucho más en una bravuconada al principio que en un hecho real. ¿Tú has visto algún debate, digamos, acerca de la ley de urgente consideración? No han querido, digamos, quien votó la ley de urgente consideración no ha querido debatir. Y creo que al revés, les es funcional a ellos que todo pase por un nivel de conocimiento importante, ¿no? Lo que, entre otras cosas, hacen los brigadistas es tratar de informar. Cuanto más no sea por los capítulos que tiene esta ley de urgente consideración, y bueno, que son elementos que para resolver hubiera estado bueno que se hubieran dado a partir de una amplia información a la población. Bien. Mira, estoy leyendo algunos mensajes, 099-894-987, no sé si impulsado por la charla que estamos teniendo, dice, ¿y dónde voy a firmar o cómo puedo hacer para conseguir yo misma firmas? Y no firma la persona, pero dice misma, así que supongo que es una oyente mujer. Bueno, nosotros hoy vamos a lanzar una idea, digamos, para ciudadanos, ciudadanas, digamos que en medio de la pandemia no se pueden movilizar, no pueden salir, con todas las garantías sanitarias. Vamos a armar desde la central hoy mismo una movida en donde además de los puestos que ponemos en la vacunación, además de las mesas, vamos a organizar un sistema para salir casa a casa a recolectar las firmas de la gente. Así que al oyente le pedimos que esté atenta a algún comunicado, algún anuncio que va a hacer la central, donde vamos a salir en ese sentido, en todo el país inclusive, ¿no? Así que vamos a ir a las casas de los ciudadanos que así nos lo soliciten a retirar la firma. Otro mensaje, buen día, está claro que el gran porcentaje de firmantes para derogar los 135 artículos somos adherentes al Frente Amplio. Deberían estar abiertos los comités de base barriales todos los días durante estos 2 próximos meses como forma de abrir el abanico más allá de salir a buscarlas las firmas casa por casa, lo dice Carola, que manda saludos y que propone una estrategia, ¿no? Por lo visto, que la fuerza política que apoya y que integra esta comisión tenga sus comités abiertos. Y ya sé, eso en parte te excede a vos, porque vos, imagino, votás al Frente Amplio, pero no integrás al Frente Amplio orgánicamente. Así que no sé si eso está ocurriendo, no tengo la menor idea. Me parece una muy buena idea para que Carola, ¿se llama? Carola, sí, Carola. Me parece una excelente idea para que Carola la haga a su fuerza política, digamos. Nosotros, lo que tenemos organizado está funcionando a pleno, digamos. Bien, bien. Para terminar, una pregunta que el otro día me hizo un amigo y la verdad que yo no supe qué contestarle.
Estamos casi en el final, Marcelo, lo digo por si tenés otros compromisos y estamos también en el final del programa. La persona que de pronto conversa con el brigadista o se informa y advierte que de ese manojo alto de artículo 135, bueno, hay algunos que de verdad le molestan, le enojan, le indignan, le perturban, ponele. Y hay otros que de pronto no necesariamente le satisfacen, pero tampoco le mueve mucho la aguja acerca de si deben o no deben ser aprobados. O incluso hay muchos sobre los cuales no tiene legítimamente opinión acerca de si es bueno o malo. Que no puede encontrar razones para decir lo firmaría, pero por esto este manojo de 10, 15, no los 135, no los 120 restantes. No hay de esas charlas. Imagino que las debe Sí, haber. sí, se producen, sí. Lo más importante, Alejandro, en esto es que nosotros, más allá de que a veces se vive en las redes sociales un clima de violencia muy negativo y que este fin de semana una compañera nuestra en La Paz le fue apedrada a la casa porque tenía una balconera que convocaba, digamos, a firmar. En realidad, Alejandro, te garantizo que el diálogo con la gente, que esté de acuerdo con firmar y que no, es absolutamente respetuoso en su enorme mayoría. La persona que no quiere firmar, no, muchas gracias, yo no firmo, bueno, fenómeno, muchas gracias a vos, y se acabó la historia, y la persona que firma también. Y si hay alguien que tiene inclusive acuerdos con algunos de los artículos y otros que no, nosotros insistimos en la realidad de lo que estamos hoy desarrollando, que es un proceso que de llegar al 25% del padrón electoral, que para mí se puede, aunque hay que involucrar un gran esfuerzo para llegar, como tú decías bien al principio, por eso convocamos a la militancia a desarrollar la tarea con todas sus energías. En realidad lo que haces tú en el acto de firmar, tú convocás a un gran debate nacional y a que el soberano se exprese. Y eso vale la pena siempre para mí. Porque bien, en definitiva, por el método de tratamiento, digamos, que utilizó el Poder Ejecutivo de temas de Estado y de fondo, muchos de largo plazo, en realidad ese debate no se pudo producir ni siquiera en la interna del Parlamento. Lo digo porque una vez nos convidó el Parlamento a hablar de esto, tuvimos media hora y ni siquiera una pregunta nos hicieron los senadores porque no daba el tiempo, porque la agenda era tan exigida para llegar a los 90 días que establece una ley de urgente consideración, que básicamente te puedo garantizar que no se profundizó en ningún tema, digamos. Sí, circunstancia que les pasó a ustedes como PCNT y a muchas otras organizaciones. Sí, ¿no? Me imagino que a todas las que fueron invitadas, porque era casi que un proceso en serie, digamos, la participación, la apariencia de participación en las comisiones que desarrolló este formato. Bien, ya en el final Carlos dice, Ale, es un reintento de recuperar mística, ya no funciona con muchos, me incluyo, lo dice Carlos. Y Gladys, bueno, mira vos, una y una. Gladys dice, los uruguayos somos muy inteligentes, pero perezosos, el último tramo será exitoso, lo dice la oyente a través del 099-894-987. Bueno, para hablar de otros asuntos que definitivamente están arriba de la mesa, más temprano que tarde volveremos a poner la mañana en camino. Sí, Marcelo. Un gustazo y te agradezco mucho, Alejandro. Y ahí sí yo me inclino por lo que decía Gladys. Muchos orientales dejamos las cosas para el último minuto. Capaz que hay un Maracaná, ¿quién te dice?